Hola, hola Damián, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, voy a poner mi cámara. Ahí estamos ya Ahí está, ¿qué tal? un día pesado hoy bueno, de consulta, de trabajo, preparando un poco todo esto. Eh, Quiero ver, ya para comenzar, tenemos bastantes ya puestos ya siguiéndonos, Ujú. en honor al tiempo. Bueno, ahí estamos viendo. Bueno, bienvenidos a todos. Con el doctor Damián Rosenberg hacemos Solalosa, la Sociedad Latinoamericana de Longevidad Saludable, que hemos recientemente creado para difundir el conocimiento y el manejo del bienestar en el proceso de envejecimiento de las personas. No hace falta que haga una introducción mayor para Damián, que bueno, ya todos lo conocen. Yo voy a hablar en esta ocasión sobre el manejo y el escenario de la disregulación metabólica y el dismetabolismo. El objetivo de estos webinars es convocarlos para el año próximo, que vamos a estar lanzando un nuevo diplomado. Va a ser el primer diplomado de la Sociedad Latinoamericana en longevidad saludable, que va a incluir, bueno, ya por el programa que hemos confeccionado, creemos que va a ser el diplomado más completo dictado en bienestar. Vamos a englobar absolutamente todos los enfoques que la medicina reduccionista lineal y cartesiana que nos enseñaron en la universidad no nos dio. Me estoy refiriendo al diagnóstico precoz de escenarios y no al diagnóstico precoz de enfermedades, que sabemos que para nosotros siempre eso va a ser tardío, porque cuando el cáncer apareció no se puede volver atrás, cuando el infarto ocurrió tampoco se puede volver atrás. Entonces nosotros hoy, basándonos en evidencias, no solo evidencias reduccionistas y cartesianas, sino en evidencias también de la historia natural, de la evolución del género homínido, hay mucho que nosotros desconocemos que avalan nuestra especialidad, nuestro enfoque. Así que, Damián, te dejo la palabra si quieres decir algo antes que comencemos con la charla. Bueno, no, a todos agradecerles que estén presentes y invitarlos a participar. Vamos a dar 4 webinars, hoy, la semana que viene, la próxima, así sucesivamente a esta hora. Y la idea es invitarlos a que después participen de este diplomado que va a ser de medicina integrativa, funcional y de precisión, algo único en toda Latinoamérica. Bueno, hay muchos de los que nos están siguiendo que ya pasaron por cursos contigo, diplomados de longevidad con espacio Gaspar, así que para ellos, bueno, les va a resultar un poco redundante y tal vez básico lo que voy a decir, porque no voy a hablar de nada nuevo más que de lo que ya todos los que hicieron o pasaron por esto pudieron conocer. Así que bueno, les pido disculpas a los que ya manejan este tema, van a escuchar un poco más de lo mismo, tal vez con algunas cosas nuevas. Y dicho esto, entonces, lo que voy a hacer, voy a quitar mi cámara para que no me tapen mis slides y voy a compartir mi pantalla, así ya comenzamos directamente con la presentación. Muy bien. Bueno, bueno. Y aquí estamos. Bueno, ahí ya están viendo la pantalla. Damián, vos decime si se ve bien. Voy a maximizarla. Entonces yo Sí, ya sí, empiezo. ¿Se sí, sí, se ve? ve bien. Sí, Ok. perfecto, perfecto. Bueno, la Sociedad Latinoamericana de Longevidad Saludable, como les dije, fue un proyecto inicial del doctor Damián Rosenberg y quien les habla. Por supuesto, no estamos solos en esto, hay gente que también nos colabora desde su profesión para poder dictar y enseñar todo el enfoque de lo que es justamente el manejo del proceso de envejecimiento. Recuerden que ustedes, que como yo siempre digo, hoy
le preguntamos a un paciente, ¿vos querés vivir vejez, sí o no? Te va a decir que sí. Cuando vos le preguntes qué vejez querés vivir, de manera saludable o de manera vulnerable, te va a decir de manera saludable. Pues entonces el escenario de la vulnerabilidad es lo que nosotros tenemos que ir a buscar antes de que aparezca la enfermedad. Quiero también decirles que la licenciada María Cecilia Ponce, nutricionista también de Buenos Aires, nos acompaña y nos apoya con todo su know-how, todo su conocimiento en el manejo de lo que es la nutrigenética, la nutrigenómica, y bueno, y tiene mucha experiencia. Y lo más importante, como digo yo, habla este idioma nuevo que nosotros consideramos crucial. Muy bien, el tema de hoy es hablar de lo que en la universidad nos enseñaron como insulinoresistencia, como síndrome metabólico, como síndrome X, como diabetes tipo 2. Bueno, déjenme decirles que todo eso no existe. Todo eso es lo mismo, que significa mucha insulina. Mucha insulina, obviamente, cuando vos producir mucha insulina, durante toda tu vida te dedicaste a producir insulina, mareas insulínicas, 4, 5, 6 veces en el día, un momento llegó que el páncreas se agotó y dejaste de producir la insulina, ahí te hiciste diabético. Porque recuerden ustedes que el páncreas, por cada unidad de insulina que produce 2 unidades de amilina. La relación es 1 a 2, es decir, junta sustancia amiloide. Entonces el islote beta se va comprimiendo, se va agobiando, llega un momento que no puede trabajar correctamente. A eso le sumamos que va disminuyendo la progesterona, que es la que mantiene un poco ese flujo saludable de insulina que tiene que haber. La deficiencia de progesterona, que es natural, porque es la primera hormona que empieza a declinar asociada al exceso de producción de insulina y amilina, termina produciendo la diabetes. Pero la insulinoresistencia, así como se la describió en su momento, en realidad es un cuadro de demasiada insulina. Y para nosotros, todo lo que sea demasiada insulina, desde la visión del envejecimiento, le llamamos disregulación metabólica, o más comúnmente conocido como dismetabolismo. Es decir, que para que les quede claro, un paciente o una paciente va a ser dismetabólica toda vez que tenga insulina alta. Ya vamos a ver ahora en esta clase qué es insulina alta. Pero a veces también les va a pasar que van a encontrar pacientes con insulinas normales que están dismetabólicos, están en un escenario de dismetabolismo. ¿Y por qué es importante hablar de dismetabolismo y no hablar de insulinoresistencia, ni de síndrome X, ni de síndrome metabólico? Los síndromes, por ejemplo, como aprendimos en la universidad, son conjuntos de signos y síntomas que se engloban, se agrupan y definen un estado mórbido, una enfermedad o un estado X, que en este caso síndrome metabólico, por llamarlo de alguna manera. Y en realidad lo que el síndrome metabólico define son estigmas de una misma causa, que se llama disregulación metabólica, que está detrás de todo eso. Entonces esta clase apunta a que conozcamos entonces que el dismetabolismo, ¿y por qué lo voy a enfatizar tanto? Porque detrás de todos los deterioros, detrás de todas las principales causas de muerte hoy en el mundo moderno, las enfermedades llamadas de la civilización que se les ha puesto, ¿no? Que son las enfermedades degenerativas crónicas, tienen como común denominador un escenario de años de disregulación metabólica. A eso es a lo que voy cuando digo el diagnóstico precoz de un cáncer o diagnóstico precoz de un infarto o de una coronaria tapada, que tuvo años de dismetabolismo y nosotros no lo vamos a detectar. Porque nos enseñaron en la universidad que tenemos que pedir glucemia, por ejemplo. Y la glucemia siempre está normal. ¿A expensas de qué? De pura insulina. El páncreas va a mantener constante la producción de insulina, entonces la glucemia va a salir normal. Cuando la glucemia ya esté elevada, ya va a ser tarde. Ya va a ser tarde, porque entonces ya no hay insulina. Entonces nosotros no tenemos que fijar en la glucemia, deberíamos pedir insulinemia en ayunas, porque ese va a ser el diagnóstico categórico de disregulación metabólica. Y si se fijan ustedes, que esto es lo que el enfoque o parte del enfoque que va a tener el diplomado del año próximo, que también lo estamos dictando este año, ya estamos avanzados y ya casi entrando en el último módulo, un tema importante obedece justamente que esta charla entender que además de las insuficiencias hormonales, lo más importante, sin lugar a dudas hoy,
es en el proceso de envejecimiento, es la desregulación metabólica y el estrés adrenal. Sin lugar a dudas, y cuando uno habla de estrés adrenal, que va a ser, ese es el motivo de mi próxima charla, no es el estrés físico ni el estrés laboral, ojalá fuera solo eso, porque eso lo podemos manejar. Lo que no podemos manejar es todos los estímulos estresores que ustedes no tienen idea que nos rodean y que nos pegan a diario. ¿Qué nos pone vulnerables cuando envejecemos? Simplemente estar viviendo en contra de nuestra genética. Porque nuestra genética se forjó a través de años, no miles, millones de años. Millones de años. Le tomó al género homínido 15 millones de años encefalizarse, por ejemplo. El fenómeno de encefalización marcó la evolución del género homínido, porque el Australopithecus afarensis tenía un cerebro de 400 gramos. El Homo ergaster, que fue el que se para y camina, tenía un cerebro de 700 gramos. El Homo habilis, el que descubre el fuego, ya tenía 1000 gramos. El Homo sapiens, que es el hombre pensante, que somos nosotros, que aparece hace 200.000 años en el Holoceno, en el Paleolítico, su cerebro era de 1500 gramos, exactamente igual al nuestro. ¿Qué es lo que hizo que el cerebro creciera? Hoy se sabe, hoy se sabe. Se han hecho estudios de vasijas encontradas, de dietas paleolíticas, más de 154 vasijas estudiadas, donde se vio que hasta se estima cuál era la concentración de sodio, de minerales que comía el paleo, y lo que más comió fue grasa. Fue grasa. El hombre no era carnívoro, era carroñero, se comía restos de animales depredadores más grandes, que dejaban el cerebro con rocas, rompían la cabeza y se comían el cerebro. El cerebro es pura grasa. Millones de años comiendo grasa, el cerebro creció. Eso se llama encefalización. Hoy se sabe que la encefalización justamente explica hoy lo que hacemos en medicina de longevidad saludable cuando hacemos terapias biológicas, cuando usamos cerebro, cuando usamos tiroides, cuando usamos adrenal para recuperar un estrés adrenal. La célula cura a la célula, decía Paracelso. Entonces, hoy vivimos en discordancia evolutiva porque, si bien no nos comportamos como cazadores y recolectores, desde el punto de vista de la bioquímica, de la fisiología, lo seguimos siendo. Y eso es una realidad. Tenemos una total incompatibilidad en nuestro estilo de vida con la información que está escrita en nuestros genes. Nuestros genes que se forjaron de un diálogo, un coloquio continuo entre ellos y el entorno. Y las dos principales, esos dos principales coloquios que forjaron nuestra genética, nuestra genómica, fueron la nutrición y el movimiento. Por eso tenemos un genoma motor y tenemos un genoma ahorrador. Cuando uno se mueve, entonces uno está dialogando con la genética. Y cuando uno incorpora nutrientes que dialogaron con el genoma durante millones de años, entonces está haciendo algo a favor, está dialogando con la genética. Ustedes recuerden que cuando se descifró el genoma humano, se determinó que se ha modificado un 0.02% en 20.000 años. Y que la evolución de una especie se mide en la unidad del tiempo geológico. Y la unidad del tiempo geológico es 1.000.000 de años. Le tomó al género homínido 1.000.000 de años adaptarse a los cambios que fueron apareciendo en el planeta. Porque por suerte, como decía Charles Darwin, nosotros somos seres adaptables, si no nos hubiéramos extinguido. Nos podemos adaptar a todo, nos podemos adaptar hasta incluso a comer almidón. Lo que pasa es que para adaptarse a eso tienen que pasar años. Años, muchos años. Y bueno, hoy hay gente que tiene un genoma más evolucionado, menos ancestral y puede tolerar mejor ciertos alimentos. Pero hay una realidad. No estamos diseñados para alimentarnos de lo que hoy nos estamos alimentando. Entonces, todo esto es lo que nosotros vamos a poder aprender y a poder manejar desde que uno empieza a transitar su curva de envejecimiento. Porque fíjense, a principios del siglo pasado, las principales causas de muerte, como todos saben, eran infecciones y la mortalidad materno-infantil, que era alta. Hoy ya eso casi, por suerte, no se ve y las infecciones han sido controladas. Puede aparecer alguna que otra pandemia, como esta que apareció ahora, pero la realidad que no ha desplazado
a las enfermedades crónicas degenerativas como las principales causas de muerte. ¿Y por qué es importante hablar de disregulación metabólica? Ya no hay que hablar ni de insulinoresistencia, ni de síndrome metabólico, hay que hablar de dismetabolismo, porque el síndrome metabólico termina siendo llegaste tarde al diagnóstico. Si vos sos hipertenso o se te subió el colesterol, llegaste tarde al diagnóstico. Ustedes no se olviden que la insulina en exceso es tóxica, y es más tóxica incluso que el exceso de cortisol. Es mucho más tóxica que el exceso de cortisol desde el punto de vista de impacto deleterio. Si analizamos cómo es en el envejecimiento, bueno, algunas slides me han quedado en inglés, les pido disculpas. Si ven, ustedes, las mujeres tienen para la misma edad un poco más de sobrevida. Y evidentemente esto está en relación con los estrógenos. Claramente, como los ginecólogos sabemos, el estradiol, el estriol, tienen un anillo fenólico similar a los polifenoles y tienen un efecto antioxidante, claramente protector del ADN mitocondrial, claramente protector y potenciador de nuestros propios sistemas antioxidantes. Sobre todo, tiene una acción genómica, lo hacen de manera no genómica y de manera genómica. De manera no genómica porque pueden ceder electrones y pueden neutralizar radicales libres. La realidad es que los estrógenos normalmente no están presentes en sangre. O sea, las hormonas se segregan de manera pulsátil, con lo cual el efecto antioxidante del estrógeno no se explica por un efecto neutralizante de radicales libres como un polifenol cualquiera. El 90% de la acción antioxidante del estradiol, del estriol, es por acción genómica que induce vía cascada molecular, como es todo hoy, los planes estos celulares que se manejan con cascadas moleculares, que hoy sabemos que nosotros, yo por lo menos en la universidad no las estudié porque no se habían descubierto, induce la producción, la mayor producción de superóxido dismutasa mitocondrial, fundamentalmente mitocondrial, y en menor medida citoplasmática, en presencia de selenio, de zinc y de manganeso. Entonces, fíjense ustedes qué importante, y eso aparentemente sería una de las causas por las cuales las mujeres tienen, para la misma edad, más sobrevida o menos riesgo de enfermedades crónicas degenerativas que el varón. Pero la inflamación mínima y persistente que genera la disregulación metabólica o dismetabolismo es un problema de salud a corto y a largo plazo. Y este es el escenario que nosotros tenemos que aprender a diagnosticar. Porque a medida que envejecemos van cayendo los niveles de progesterona, sabemos que lentamente la progesterona va a ir cayendo y que la progesterona es una hormona que controla la secreción de la insulina. Es una de las funciones que tiene la progesterona, además de proteger al receptor de insulina, controla la secreción de insulina. Entonces, lentamente hay una tendencia natural, ojalá no comamos almidones, a producir insulina. Por eso hablamos de diabetes del envejecimiento, que la diabetes del envejecimiento nos va a pasar, es consecuencia de la sarcopenia, nos va perdiendo masa muscular, va perdiendo utilidad y capacidad de utilizar glucosa, entonces la glucosa induce mayor producción de insulina, bueno, y eso va llevando lentamente a la diabetes del envejecimiento. Por eso para nosotros en longevidad saludable es tan importante conservar masa muscular. Por eso el ejercicio, por eso la alimentación, por eso la suplementación hormonal, por eso usamos esteroides anabólicos, por eso usamos la testosterona, la hormona de crecimiento, usamos la oxitocina, que son hormonas que van de alguna manera a ayudarnos a mantener justamente el escenario que queremos mantener. Es decir, que hoy el factor principal es la disregulación metabólica. Y el principal problema es el almidón. Porque tenemos una dificultad de diseño básico para alimentarnos de almidón. Nosotros no podemos romper los enlaces beta con que están enlazados estos paquetes de glucosa dentro del almidón. Solamente el ser humano puede romper el 5% de los almidones que existen en la naturaleza. Si vos abrís la ventana de tu casa y mirás el paisaje cuando estás, bueno, si vivís en una ciudad no hay paisaje, son todos edificios, pero si estás en el campo y mirás la naturaleza, a menos que hayan frutas, un árbol con fruta de estación, el 95% de los almidones que ves no los puedes digerir. El almidón es una forma de reserva energética que la planta tiene. La planta guarda energía, como guardamos nosotros. Nosotros guardamos en glucógeno y guardamos en triglicéridos, ¿no es cierto? En ácido graso y triglicéridos. La planta guarda en almidón y guarda en celulosa.
¿Y por qué guarda la planta energía? Porque la planta saca energía del sol, pero en la noche no hay sol. Entonces necesita usar el almidón y la celulosa. Pero ¿qué pasa? Nosotros descubrimos que nos podemos alimentar del almidón, pero el problema del almidón es que, claro, como no podemos romper los enlaces, tenemos que de alguna manera procesarlo. Entonces no podemos romper enlaces beta y fue la molienda la que permitió exponer el almidón de grano a la acción digestiva. De lo contrario, no podríamos digerirlo como nutriente. Entonces, aquí tienen un ejemplo de lo que es un almidón digerible y lo que es un almidón indigerible, para que ustedes vean enlaces alfa, enlaces beta. Cuando se hace el refinamiento del trigo, la molienda, ¿qué hace la molienda? La molienda, si analizamos la anatomía de la semilla del trigo, ustedes ven que tiene una capa externa que es la fibra, el salvado, o afrecho que se llama. Una capa media, que es donde está el almidón, que es el endospermo, y la capa interna que tiene los ácidos grasos esenciales, las vitaminas y los minerales, que es lo que se llama el germen de trigo. Ahí está toda la información para que la planta se reproduzca. O sea, cuando la semilla de trigo uno la siembra, bueno, dentro de la semilla tiene la información para que germine. ¿Qué ocurre? Se le quita la fibra con el refinamiento y se le quita el germen, sí, la capa externa y la capa interna, y solo queda el endospermo. ¿Por qué se le quita eso? Porque si no la harina se pone rancia en 5 días, máximo 10, y no se puede comercializar. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que estamos comiendo almidones veloces, puro. La fibra, como es indigerible, hace que el almidón no pueda absorberse por completo. O sea, no es lo mismo comerse una zanahoria, por ejemplo, que comerse, que tiene carbohidrato, que comer, no es lo mismo el carbohidrato de una zanahoria que el carbohidrato de una croissant, de una media luna, de una panificación. Absolutamente diferente, porque uno tiene todo el componente natural de la planta, con fibra incluida, y el otro no. Entonces se absorbe mucho más rápido. Y el problema que hoy se ha visto en el envejecimiento es que no es solo la cantidad de insulina que va a liberar el páncreas a la sangre cuando entran estos almidones veloces, como yo le llamo, sino que además lo que hoy se ha visto es que es la velocidad a la cual el páncreas inyecta la insulina, porque inyecta un chorro de insulina incontrolable y eso es lo que termina generando el daño después más rápido en los receptores de la insulina. Además de esto, el refinamiento le quita la información que nuestro cuerpo necesita. Cuando yo hablo de información me estoy refiriendo al nutriente. El nutriente para nosotros no es alimento, ¿ok? Alimento es lo que uno come cuando tiene hambre. Eso le llamamos comida, que puede ser más rica, más adictiva, menos adictiva. Eso es comida. El nutriente es información. La información nutricional que el sistema necesita para operar, que hoy tristemente no la estamos aportando. El 75% de las empresas productoras de alimentos no está cumpliendo con su rol, que es la nutrición. No lo está cumpliendo. Y la medicina tampoco nos está advirtiendo a los médicos de este problema. Fíjense todo lo que se pierde en la refinación del trigo. Todo lo que para la industria es un estorbo, para nuestro cuerpo lo más importante, para la industria es un estorbo, porque pone rancia la harina. Hace aproximadamente 10.000 años comenzamos a refinar el trigo con la molienda. ¿Saben por qué el hombre empezó a moler el trigo? Porque hace 10.000 años el hombre descubre que no necesita cazar, puede criar animales y comérselos, que no necesita recolectar, puede sembrar, aparece la agricultura, aparece la ganadería, o lo que fue después la agricultura y la ganadería. El hombre descubre en el trigo que el gusano le hacía un agujerito a la semilla y se comía lo de adentro. El gusano, la maleza, le hace un agujero a la semilla, donde está la fibra, rompe y se come el endospermo, que es lo que está, donde está que es la glucosa y el germen. Entonces ahí se dio cuenta que lo nutritivo era lo que estaba adentro. Entonces comenzó a hacer molienda. Al comienzo la molienda era parcial, con lo cual era una molienda a mano, con lo cual sí se consumía fibra y micronutrientes, porque era imposible refinarlo por completo. Rápidamente incorporamos técnicas más efectivas en la molienda de trigo con el fin de comercializarlo. Ahí aparece el molino de piedra. El molino de piedra no removía fibra ni germen, o sea,
era todavía un poco más natural. Pero ya en la Edad Media, año 1000, 1500, después de Cristo, aparecen los molinos hidráulicos. Y aquí sí, el pan se convierte en el alimento básico de la dieta humana. Fíjate que han pasado 1500 años como mucho, como mucho. En términos de evolución, de adaptación genómica, es nada. Eso es nada. Si vemos que en 20.000 años el genoma varió 0.02%, entonces fíjense lo que estamos hablando. Y ya en el año 1870, con la revolución industrial, aparecen estos molinos de acero que ya llevan a ser lo que hoy hablamos de los almidones veloces. Y así es la molienda hoy. Esto se exacerba en los últimos 100 años. Entonces hoy, fíjense, si ustedes analizan, esto aparece en los últimos 100 años, y ven cómo fue evolucionando y aumentando la tasa de diabetes, de obesidad, de hipertensión, de cáncer, en los últimos 100 años, ven que hay un paralelismo estrecho con esto, la molienda criminal. Es decir, que este fue el primer alimento chatarra que nos trajo la revolución industrial. Sin lugar a dudas, la harina refinada. Sabemos por qué se refina el trigo, con fines comercializantes. ¿Y cómo vamos a hacer diagnóstico de dismetabolismo? Todo paciente que tenga insulina de ayuno 7 o más está dismetabólico. Idealmente debería ser no más de 3. Para envejecer, miren, ¿saben cuál es la triada de la longevidad saludable? Es insulina baja, 3 o menos, DA en valores normales y ser delgado. Y acá tienen los valores para la primera hora y la segunda hora. Es decir, que nosotros, obviamente esto es diagnóstico categórico, pero basta que vos tengas un perímetro abdominal incrementado o una circunferencia abdominal, circunferencia cervical incrementada y vas a estar dismetabólico, aunque tu insulina de ayuna sea normal. Y esto es importante decirlo, porque si vos tenés grasa de más, no importa que sea visceral, que sea parietal, si ya sabemos que la visceral es más inflamatoria, sabemos que es la que produce más adipoquinas inflamatorias, todo lo que ustedes quieran, pero toda la grasa en exceso es tóxica, toda la grasa, no solo la visceral, toda la grasa es tóxica, porque si bien el adipocito es una célula que está preparada para guardar grasa, él tiene un límite. Él tiene un límite. El adipocito, si ustedes recuerdan, es una vacuola central en su citoplasma que acumula triglicéridos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, llega un momento que comprime todas las organelas, comprime las mitocondrias, comprime el retículo endoplásmico rugoso, el liso, comprime todo. Y cuando comprime las mitocondrias entran en fisión y en fusión, afecta la dinámica mitocondrial. ¿Y qué hace la célula cuando pasa eso? Empieza a producir citoquinas, que se llaman adipoquinas. Las adipoquinas, excepto una, son todas inflamatorias. Y ahí empieza el síndrome de grasa tóxica. Es decir, que tener grasa, y vos me dirás, bueno, pero si el hombre está adaptado para guardar grasa, sí, somos por naturaleza ahorradores de grasa. Pero estamos adaptados para el ahorro porque el hombre evolucionó en el ahorro, si no nos hubiéramos extinguido. El hombre comía, se engordaba, aumentaba de peso, cuando se podía comer un animal entero o una planta entera, pero después no sabía cuándo volvía a comer. Y por eso, por carencias nutricionales, morían jóvenes, morían a los 35 años máximo, 40. Hoy se sabe, los fósiles encontrados eran de esa edad. ¿Por qué? Porque no había comida. Entonces, ¿qué hacían? Eran personas que tenían que engordar para ahorrar. Por eso somos ahorradores. Nuestro genoma es ahorrador. No hay nada más fácil que engordar. Pónganse a comer y van a engordar. Es simple. Pónganse a producir insulina y van a engordar, porque la insulina es la hormona del ahorro. Y somos extremadamente sensibles a la insulina, porque justamente evolucionamos en el ahorro. Entonces, si vos comés, producís insulina, vas a engordar, no hay chance. Y no solo vas a engordar, vas a subir el ponderostato. Es decir, el centro que dice en el cerebro, en el hipotálamo, cuándo tenés que ahorrar o cuándo tenés que quemar esa grasa, lo marca los niveles de insulina. La insulina es una hormona que inhibe la triacilglicerol-lipasa o lipasa hormonosensible, que es la que inicia la lipólisis. Al mismo tiempo estimula la hidroximetilglutaril con enzima reductasa, que es la que inhibe las estatinas, es la enzima que induce la formación de colesterol. Es decir, que la insulina estimula la producción de colesterol, inhibe la lipólisis. Entonces, por eso yo siempre digo que todas las dietas funcionan y todas las dietas fracasan. Porque en la medida que vos no seas capaz de volver a switchear el ponderostato en su posición de fábrica, te va a costar bajar de peso.
hagas la dieta que hagas. Entonces, como ya les dije, la insulina es la hormona del ahorro. Hoy, el exceso de la carga glucémica y la deficiencia de progesterona son las principales causas de disregulación metabólica o dismetabolismo. Nosotros hablamos claramente de dismetabolismo. ¿Y cuáles son las fuentes de glucosa hoy? Fíjense, exógena es la más importante. Nosotros no existen glúcidos. ¿Cómo será? Mira, está demostrado que nadie se va a enfermar por dejar de comer almidón. Nadie se va a enfermar. Ahora, sí te vas a enfermar por dejar de comer aminoácidos esenciales, ácidos grasos esenciales, minerales o oligoelementos en general. No existen glúcidos esenciales, porque los podemos fabricar a todos. Existen ácidos grasos esenciales, aminoácidos esenciales, pero no hay glucosa esencial, fructosa, no. Gracias a la gluconeogénesis, a la glucogenolisis, podemos acceder a ellos. Pero la fuente exógena hoy es muy grande. Entonces, basándonos que somos sensibles a la insulina, engordamos. Y para colmo tenemos un genoma que nos obliga a caminar, que nos obliga a movernos para poder desinflamar el sistema. Cuando uno contrae músculos, los músculos producen mioquinas, que son citoquinas, la mayoría antiinflamatorias. Y cada vez se están descubriendo más y más citoquinas, incluso citoquinas que tienen efecto a nivel óseo. Citoquinas musculares, o sea, mioquinas que tienen efecto a nivel óseo, a nivel cerebral, como el factor neurotrófico derivado del cerebro que lo producen los músculos, sobre todo los cuádriceps. Porque el hombre caminó simplemente por eso. Fíjense en la dieta de nuestros ancestros, fíjense en la dieta hoy. Culpamos al colesterol como responsable de las enfermedades cardiovasculares a mediados de la década del 60. ¿Y qué hicimos? Dejamos de comer grasa y nos mandamos a comer carbohidratos. Y empezamos a comer carbohidratos. Y ahí se disparó todo el problema. Y sí, está bien que nuestra alimentación toda es un problema, porque la alimentación está manipulada, hemos hecho de una necesidad fisiológica, como es la alimentación, un negocio. Y esto es lo que hoy está pasando. Y todo esto genera, en este caso estamos hablando del punto número 1, muchos glúcidos. No son carbohidratos, son glúcidos. Ese es el nombre químico que se le da. Son glúcidos, monosacáridos, disacáridos, como lo estudiamos en la universidad. Fíjense lo que pasa en Estados Unidos. La realidad de Estados Unidos no es diferente a la del resto del mundo. Hay deficiencias, claras deficiencias nutricionales que nos ponen vulnerables. Por ejemplo, a una pandemia. Nuestro cuerpo funciona con reacciones enzimáticas. Una enzima necesita una apoenzima y una coenzima, que son vitaminas y minerales, justamente las deficiencias que hoy tenemos. Y como decía Hipócrates, enfermo viene de infirmus, que significa falta de firmeza. Nuestro cuerpo no tendrá firmeza si la raíz de nuestra alimentación se ha debilitado. Y no, me estoy refiriendo claramente a que si vos le pones al gen un alimento que no recibió nunca, el gen se va a expresar de manera torpe. Cuando vos le pones la información que el genoma recibió por años, él se va a expresar de manera óptima. Eso es lo importante, que la toxicidad no radica en los alimentos, sino en su procesamiento, y que no estamos preparados para oleajes glucídicos de desayuno, almuerzo, merienda, cena, colaciones, y más insulina. Las mareas de insulina y las mareas de glúcidos, es como si vos tenés una casa a orillas del mar y 6 veces al día sube la marea y una ola le pega a la puerta. En 20 años está destruida la casa. Eso es lo que hoy está pasando. El cerebro necesita glucosa, es una esponja que chupa glucosa de la sangre, pero no se entiende con mareas glucídicas, en absoluto. Y tampoco es que la insulina va a provocar resistencia. Lo que provoca resistencia es la persistencia. Es la persistencia de una hormona en la sangre lo que va a provocar la resistencia. Porque si no, como yo siempre digo, seríamos resistentes a todas las hormonas. Y no es así. El cuerpo es muy sabio. El cuerpo segrega hormonas de manera pulsátil. 1 o 2 horas al día tenemos hormonas en sangre. El resto son valores basales. No hay picos hormonales, porque si no nos haríamos resistentes. Hoy lo que está pasando en el envejecimiento pasa desde que somos intraútero, desde que venimos a la vida uterina, porque nuestra madre si comió glucídica, una dieta sugarólica durante el embarazo, ya está forjando epigenéticamente la genética de ese niño en formación.
Pero hoy estamos expuestos a las mareas glucídicas. Y yo siempre se los explico a mis pacientes de esta manera. Vamos a suponer un tumor del páncreas que produce insulina, que se llama insulinoma. El insulinoma es un tumor del páncreas endocrino que produce grandes cantidades de insulina. Mucha insulina, todo el tiempo segregando insulina a la sangre. ¿Y qué pasa? El cuerpo se hace resistente, porque si no te hicieras resistente a la insulina, cuando tenés este tumor, te morirías de hipoglucemias, porque te estaría provocando hipoglucemias todo el tiempo, y sin embargo no las produce. ¿Por qué no las produce? Porque el cuerpo se adapta. Somos seres adaptables, tenemos la capacidad de protegernos adaptándolos. Si la insulinoresistencia no se desarrollase, los altos niveles de insulina conducirían con rapidez a niveles peligrosos. El cuerpo se protege desarrollando la insulinoresistencia. Y fíjate qué pasa. ¿Cuál es el tratamiento del insulinoma? No le dan metformina. Le operan el insulinoma. Y cuando el insulinoma se le opera, deja de ser insulinoresistente. El cuerpo vuelve a funcionar como era antes. Quiero que entendamos esto porque tenemos que ver a nuestra manera de alimentarnos como un insulinoma exógeno, en donde nosotros pretendemos dar una biguanida, una sulfonilurea, que a la larga, si ustedes ven, la metformina lo que hace es inhibir la glucogenólisis hepática, pero a la larga termina indirectamente induciendo la producción de insulina también. Es decir, este es el gran problema hoy. Erradicando el tumor, se erradica la resistencia a la insulina. Simple. Por lo tanto, acabar con altos niveles de insulina elimina la resistencia, porque ya deja de haber persistencia. Además, hoy sabemos que la resistencia insulínica es compartimentalizada. No es lo mismo la del hígado que la de los músculos que la del cerebro. Por ejemplo, si vos haces un detox y haces una alimentación, ayuno intermitente y haces, bueno, vas a mejorar todo el funcionamiento global del sistema porque vas a activar cascadas moleculares reparadoras, inductoras de autofagia, como el sistema MPK, que todo eso lo vamos a ver en detalle en el diplomado. Pero vas a beneficiar el hígado, pero el músculo mucho no se va a afectar. El músculo se beneficia con el movimiento, con la contracción. El cerebro, por ejemplo, que si bien no ocupa insulina para internalizar la glucosa, pero la insulina la necesita para setear el ponderostato. ¿Y qué significa setear el ponderostato? Yo te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que vos ganás un sueldo mensual de $4.000, ¿sí? Vos te ganás un sueldo mensual de $4.000 y gastás entonces todos los meses $4.000. Si de repente te bajan el sueldo a la mitad, no vas a seguir gastando 4.000, vas a gastar 2.000. Si vos ganas 2.000, vas a gastar 2.000, o tal vez gastes un poquito menos, pero no te vas a endeudar. El cuerpo le pasa lo mismo, exactamente igual. Si vos comes 4.000 calorías y de repente te doy 2.000 calorías, el cuerpo no va a gastar 4.000, va a gastar 2.000. Entonces vas a necesitar de mecanismos adicionales para poder quemar esa grasa de más que juntaste. Y aquí es donde es importante setear la insulina a valores fisiológicos necesarios para que el ponderostato caiga. Para que caiga el ponderostato y vuelvas a ser la máquina quemadora de grasa que la naturaleza te dio, hay personas que le toma 3 meses, hay personas que le toma 6 meses, y yo he tenido pacientes que le ha tomado 2 años poder bajar de peso. Y esta es la razón por la cual todas las dietas funcionan y todas las dietas fracasan, porque no nos focalizamos en setear el ponderostato a la configuración de fábrica. Fíjate qué interesante este trabajo. Una perfusión de insulina de 96 horas redujo la capacidad de los sujetos de aprovechar la glucosa un 40%. O dicho de otro modo, desarrollaron hasta un 40% de insulinoresistencia. O sea que con cantidades no elevadas, pero persistentes de insulina, puede hacerse que personas sanas, jóvenes y delgadas se vuelvan resistentes. Es posible entonces situar a un individuo en el camino hacia la diabetes, la obesidad, el cáncer, la neurodegeneración y las enfermedades cardiovasculares solamente dándole insulina. Un poquitito de insulina permanente, que es lo que hoy hacemos. En condiciones normales, los niveles de esta hormona no permanecen persistentemente elevados de esta manera. Es decir, que si consumiéramos glúcido en su forma natural, gran parte de los carbohidratos nunca son digeridos, llegan al colon como fibra indigerible, lo cual es fundamental para nuestra flora, como adicional beneficio a la pobre digestibilidad,
tendremos la producción de estímulos acietógenos desde el intestino que nos va a dar la orden de dejar de comer. Y si consumiéramos fibras, estaremos evitando los choques de glucemia que tendremos cuando consumimos almidones, sobre todo almidones refinados, almidones veloces, sin fibras, sin germen. La cuestión es que la constante subida de la marea glucídica va a provocar un fenómeno químico hoy vinculado a la génesis del deterioro y la vulnerabilidad que se llama glicación. Y esto es lo que vamos a medir. La glicación no enzimática de la grasa, o la glicación no enzimática de las proteínas, o la glicación no enzimática de la retina, o del colágeno, o de cualquier proteína. Es un término que describe cómo se fusiona un grupo aminoproteico con un azúcar reductor, un grupo aldehído. Y esta es la reacción de Schiff, que puede pasar en cualquier sitio del cuerpo, por eso es una reacción ubicuitaria. Una proteína con un grupo amino, con un grupo aldehído, forma la base de Schiff, que es parcialmente reversible. Si no la revertimos, va a ir a compuestos de Amadori, que también sigue siendo parcialmente reversible, y si no lo revertimos, va a los Advanced Glycation End Products, o productos de glicación avanzada, que son irreversibles. Y estos sí son verdaderas glicotoxinas porque te revientan el endotelio, las neuronas, te hacen daño en todos lados. Además que aún inducen mayor producción de estrés oxidativo, de potencial redox, que termina provocando la oxidación de lo más peligroso, que es la grasa. Nos preocupa en longevidad que lo más fácil que se oxida es la grasa, sobre todo el cerebro, que es pura grasa, y la grasa que circula, que es el colesterol, sobre todo el de baja densidad y el de muy baja densidad, que son los más oxidables, porque el HDL, el per se es antioxidante y difícilmente se oxida. Entonces, fíjense ustedes que, por el gran problema, porque no tenemos que medir colesterol, tenemos que medir colesterol oxidado. Eso es lo que nosotros enseñamos en los paneles de envejecimiento. Tenemos que medir glicación. Estos son los AGEs, y los AGEs barren el glicocálix, lo dejan desnudito así, y generan una reacción inflamatoria. Son verdaderas glicotoxinas. Se inflama el endotelio, ahí aparece esta disfunción del endotelio, en donde el endotelio deja de producir óxido nítrico o produce más endotelina. Y te da el ejemplo, el clásico, la hipertensión de la bata blanca o la hipertensión del guarapolo blanco, es disfunción endotelial, porque el hombre no puede generar óxido nítrico ante la suba de la presión, lo genera después. Primero produce endotelina y mantiene la vasoconstricción. El endotelio se inflama, como cualquier estructura, produce citoquinas inflamatorias y empieza todo este complejo que va a llevar a la posible formación depósito de calcio oxidado, colesterol oxidado. Fíjense, antes de que empiece un ateroma, hay años y años de AGEs y estrés oxidativo pegándole al endotelio, generando hiperpermeabilidad. Todo eso es lo que nosotros tenemos que ir a medir, el escenario. Tenemos que hacer un diagnóstico precoz de escenario de este síndrome inflamatorio crónico y silencioso, que es lo que está detrás de todas estas enfermedades, por ejemplo, la osteoporosis. Osteoporosis termina siendo un problema de inflamación de las estructuras matriciales. La acidosis que hay en la sangre, generada por todo este desorden metabólico, hace que la sangre le robe bases a las estructuras matriciales. Lo que más sufren es el hueso. ¿Y cuáles son las bases? Acuérdense que en química inorgánica veíamos que habían minerales formadores de ácidos y minerales formadores de álcalis. Los de carga positiva son formadores de base. Por ejemplo, calcio, magnesio, es lo que primero usa la sangre como buffer para mantener un pH estable. ¿Quién sufre la acidosis? No la sufre la sangre, la sufre la estructura matricial, en este caso el hueso. Y eso termina generando una acidosis en el hueso que termina activando el sistema Rankle, ligando al receptor activador del factor nuclear kappa beta, que es el máster de la inflamación crónica. Y ustedes se fijan que hoy una paciente dismetabólica es la paciente que va a tener mucho más chance, va a tener un escenario inflamatorio, no solo en la grasa, no solo en las arterias, no solo en el cerebro, en los huesos, que vaya a tener osteopenia, osteoporosis, que vaya a tener neurodegeneración, que vaya a tener una hipertensión. Bueno, eso ya está más vinculado también con cada uno y con su genética. Entonces, esto termina aumentando la actividad osteoclástica. Y fíjense que ya se sabe hoy que estimulan la resorción el escenario inflamatorio, interleuquina 1, 6, el factor de necrosis, la PGE2, que la PGE2 ¿de qué deriva? Del omega 6, el ácido linoleico, a través de la ciclooxigenasa, el ácido araquidónico, terminando PG2, que es protrombótica, que es proinflamatoria, que es proagregante plaquetaria, que es vasoconstrictora. Toda la génesis de las sintomatologías o de las enfermedades que hoy hemos descrito. Desde la medicina reduccionista se han descrito 12.700 enfermedades
con más de 155.000 síntomas. Todo reduccionista, sin escenario. Fíjense, que regula la expresión de este sistema osteoprotegerina, Rankel y receptor RANK, los corticoides. Hoy, el exceso de corticoides, como todos sabemos, fase de resistencia a estrés adrenal, la interleuquina 1, dismetabolismo, factor necrosis, dismetabolismo, PG2, disbalance omega 3, omega 6. Y por eso ni hablamos si a esto se le suma una tormenta citoquímica, que es hoy lo que está pasando con los COVID-19, que se complican. Son pacientes que tienen ya de por sí citoquinas en sangre, con un problema. Entonces, la osteoporosis, por ejemplo, hoy se sabe que acelera también el deterioro neurocognitivo cuando se produce esta inflamación, porque se han descrito también citoquinas vinculadas y conexiones entre el RANKL y el factor neurotrófico estimulador del cerebro. Hay conexión también entre la osteoporosis y el escenario inflamatorio y el incidencia de cáncer de mama, como se ve aumentado. Entonces, esto es lo que pasa. Sube la insulina, guardamos grasa, la sarcopenia hace que perdamos músculo, entonces aumentan las adipoquinas y disminuyen las mioquinas. Y se genera todo este escenario inflamatorio que termina siendo hoy el enfoque de nosotros en longevidad saludable. Porque la vitamina D, por ejemplo, también va a disminuir. Hoy le damos vitamina D a los pacientes. Y yo pregunto, ¿cómo sabemos nosotros que esa vitamina D va a actuar? Para nosotros la vitamina D la pusimos en la categoría de hormonas. Fíjense que hoy se sabe que la vitamina D, como una vitamina liposoluble, hay una globulina transportadora de vitamina D, como la hay para la testosterona, para los estrógenos, porque es una hormona esteroidea. Como los valores de la vitamin D binding protein, las concentraciones son inversamente asociadas con hiperinsulinemia e insulinoresistencia. Es decir, yo te doy vitamina D y por otro lado tenés una insulina de ayuno de 12. O sea, poco vas a poder aprovechar esa vitamina D. Hay muchos trabajos ya hoy que vinculan el upregulation que hay entre el vitamin D binding protein, los niveles de insulina. Fíjense, incluso se han hecho estudios en ratas en donde se le ha hecho una sobreexpresión del gen que codifican información para el vitamin D binding protein, y esos ratones expresaron menos disminuyeron la producción de insulina. Es decir, que evidentemente hay una conexión directa, el rol entre vitamina D y resistencia insulínica, asociación entre vitamina D y cáncer. Es decir, todo tiene que ver con este escenario de dismetabolismo que le venía yo diciendo. Y es una crisis hoy que hay, una crisis mecanicista como pasa en toda la medicina reduccionista. La longevidad saludable no es compatible con la medicina del diagnóstico precoz que aprendimos en la universidad, y por eso nosotros con el doctor Rosenberg tenemos este compromiso de poder aterrizar de manera práctica, de manera concreta, cómo evaluar y diagnosticar estos escenarios: inflamación, oxidación, carbonilación, glicación, los desbalances hormonales, los desbalances nutricionales, no solo de la clínica, sino de la genómica. Porque esto es lo que está pasando hoy. Tenemos 3 pandemias encontradas a la vuelta de la esquina y está haciendo estragos. No es el COVID-19, es el terreno biológico. El COVID-19 puede tener una virulencia y una cierta, pero ya todos sabemos que hoy lo que marca que un paciente haga una neumonía fulminante no es el COVID, no es la carga viral, es el terreno biológico. Por eso para nosotros hoy, si algo positivo podemos sacar de esta pandemia, hemos entendido la importancia del terreno biológico de cara a la longevidad saludable. Para nosotros el diagnóstico precoz es diagnóstico tardío. Así que bueno, muchas gracias. Estos son los próximos webinars que vamos a dar desde Sonlalosa, y ahí tienen mi Instagram para los que quieran hacer algún contacto. Vamos a pedirle a Damián que regrese, le voy a poner mi cámara también. Y ya estamos. Bueno. Bueno, excelente clase, me encanta. Y una preparación. Más filosófica que otra cosa. Sí, no, pero es clarísimo y está bueno para que la gente vaya viendo que la facultad no te prepara para esto, y que la idea nuestra es empezar a preparar a la gente a que piense de otra manera la medicina, porque es todo alimentación, actividad física, genética, interacción gen-medio ambiente. Y la idea nuestra
a lo largo de todo el año que viene va a ser incorporar esto, la genética, enseñarles que hay estudios para medir todo esto, porque además de saber pensar y entenderlo, lo van a poder medir. Y ahí vienen los estudios de expresión de genes, que eso es lo que vamos a incorporar, ¿no? La semana que viene me va a tocar a mí hablar un ratito sobre perfil cardiogenómico, que es ver cómo incorporamos los datos de estudios por sistema cardiovascular, colesterol, todas estas cosas, pero incorporadas a genes de expresión y a un perfil cardiogenómico. Bueno, sí, va a estar súper interesante. Un poco veo que dentro de los que nos han seguido, muchos pasaron por clases tuyas, por el diplomado, así que seguramente les habrá servido a modo de repaso de todo lo que se vio. Y sí, la verdad que da para mucho y lo lindo que está cada vez más se está apuntando con trabajos que se están haciendo tanto en animales como en hombres, ¿no? Desde lo genómico, desde lo clínico, y bueno, cada vez tenemos más evidencia. Y como yo siempre digo, esta pandemia ha traído la posibilidad de que tomemos conciencia de la importancia de la micronutrición, por ejemplo, la importancia de la actividad física, de conocer el terreno biológico. Ese es nuestro objetivo. Es apasionante todo esto, así que esperamos poder transmitirles esto que a nosotros nos encanta y que se vayan enganchando. Bueno, entonces ya vamos a dejar aquí, estamos bien, estamos dentro de la hora, espero que les haya gustado y nos vemos en la semana próxima. Bueno. Hasta luego. Chao, chao.